Maestro, quería hacerle otra pregunta. Es muy frecuente entre los hermanos gnósticos que cuando se están iniciando en la senda, sufren grandes decepciones por cuanto trabajan, por ejemplo, en la novena esfera, e inclusive están luchando por destruir sus agregados, sus egos, y no ven resultados positivos, resultados inmediatos. Estos resultados no se ven inmediatamente porque son muy demorados o porque los iniciados no tienen conciencia exacta para irlos notando paulatinamente se van produciendo. Lo último que has afirmado es lo real. Ciertamente, quieren resultados inmediatos. Y resulta que las cosas no son como la mente las quiere, sino como son. No se pueden ver los resultados inmediatos, hay que trabajar. Pero los resultados que hayan tampoco podrían percibirse si uno no ha despertado la conciencia. Solo despertando la conciencia va conociendo los resultados. Este es un trabajo de por vida. Esto no se logra de la noche a la mañana. Hay tiempos de terrible soledad, así, y sobre esa soledad han hablado los mejores iniciados. La noche espiritual de un Beethoven, la noche espiritual de un Mozart, la noche espiritual de un Jesús de Nazaret, o la noche espiritual de un Hermes Trismegisto. Épocas en que uno se ve la más tremenda soledad, separado de toda espiritualidad. Arriba no lo reciben porque no lo merecen. Abajo tampoco lo quieren ya porque usted se ha convertido en enemigo del Dios psicológico. Total, anda como un infeliz sobre el barro de la tierra. La mayor parte fracasan en esa época de la noche espiritual. Los pocos que logran resistir verdaderamente triunfan. Mas son pocos, repito, los que logran resistir esa prueba tan dura. Maestro, para saber exactamente si nosotros llegamos a ese momento de la noche espiritual, ¿cuáles son sus características y manifestaciones para no irlas a confundir? Son muy prácticas y concretas. Falta de iluminación interna. Aburrimiento. Fracasos sexuales. Fastidio. Desesperación. Materialidad en alto grado. Ni un rayo de luz. Ni una nota de esperanza. Mundo sensorial nada más. Aburridor. Hasta la saciedad. Esos son pues los síntomas de la noche espiritual. Y fatalmente todos los hermanos que están en la senda tienen que pasar por esa etapa. Todos, absolutamente todos. Pasó un Hermes Trismegisto, pasó un Jesús de Nazaret, pasó un Gautama, el Buda Sakyamuni. ¿Por qué no quieren pasar ustedes? ¿Acaso tienen corona? Tienen que pasar. Ustedes, no les gusta. Si fracasan, peor para ustedes. Si tienen paciencia y saben perseverar, mejor para ustedes, porque entonces triunfarán. En los caminos iniciáticos todos los seres tienen que pasar exactamente por las mismas etapas y pruebas. Similarmente, sí, absolutamente igual. Pero en forma, dijéramos, semejante, todos. ¿Se presentan en diferentes encarnaciones o quien ya ha pasado esa prueba la pasa definitivamente? Ciertamente. La noche espiritual solamente se presenta en una reencarnación. No hay necesidad de estarla repitiendo en distintas vidas. Beethoven la pasó y triunfó. Pienso que Beethoven no ha de repetirla en vidas posteriores. Ya la pasó. Eso es todo. A ver si esa noche espiritual ya la pasó o la tiene que afrontar en una encarnación presente. Los hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Por sí mismos hablan los hechos. Si uno no es admitido allá arriba, si no goza de una verdadera iluminación, si se siente con un anhelo que no logra satisfacer, si abajo aquí en el mundo tampoco lo admiten, porque ya no es del mundo y sin embargo tiene que vivir en él.
Si la vida se le vuelve árida, aburrida e insoportable, sin un rayo de esperanza, sin una percepción psíquica, sin nada, es porque está en la noche espiritual. Esos son sus síntomas, repito. La práctica del Gran Arcano, he escuchado dos teorías. La una, que cuando se practica el Gran Arcano con pasión, con amor, puede haber una mejor transmutación. De otra parte, hay quienes sostienen que el Gran Arcano debe practicarse libre y exento de todo tipo de pasiones. ¿Cuál es la verdad? En todo esto hay grados y grados. Incuestionablemente no podemos exigirle al animal que no sea pasional, puesto que es animal. Lo que sí sucede es que los estados animálicos, los impulsos inferiores, deben ser eliminados. Mas esto se va realizando en una forma progresiva, didáctica. Sería absolutamente imposible conseguir que un par de bestias fueran santas de la noche a la mañana. Hay que empezar primero por lo animal y después vendrá lo espiritual. Y así está dicho también hasta por el apóstol Pablo de Tarso. Se empieza pues a trabajar en una escala muy inferior de animalidad. Pero conforme se va avanzando en la rocallosa senda, pues los estados animálicos inferiores se van eliminando. Y la criatura se va depurando hasta que al fin se sublimiza completamente. Me viene a la memoria en este caso algo muy interesante. A pesar de la mística avanzada con la que yo realizaba mis trabajos, dijéramos, en la novena esfera, hace algún tiempo, recuerdo que hallándome por allá en Acapulco, me sucedió algo insólito. Fuera del cuerpo físico me encontré con un místico que parecía como de la Edad Media. Aquel intentó hacerme, pues, los famosos estigmas en las manos. Con un clavo intentó perforarme, pues, las manos. Lograba avanzar con su clavo hasta cierto punto y nada más. Y de las palmas de mis manos brotaban entonces rayos y tragos. Mas no consiguió él lo que se propone. Entonces me condujo pues a la iglesia gnóstica y me presentó ante un gran maestro. Mi real ser interior me acompañó. En aquella época todavía yo no tenía perforadas las manos astrales. Y dijo: aquí traigo a este maestro para el asunto de los estigmas. Dirigióse entonces el ser que estaba sentado ante la pila de agua bautismal, un andrógeno, directamente a mi real ser interior, es decir, a Samael, a mi mónada particular. Y hablando sobre mí, le dijo: es muy fuerte y responde muy bien, pero debe cumplir mejor con el sacramento de la Iglesia de Roma. Yo dije: ya entiendo perfectamente, cumpliré mejor. Posteriormente pude regresar a mi cuerpo físico. Entendí lo que se me había dicho. Obviamente tenía yo que sublimar más todavía la energía creadora. Entonces ya, a pesar de que realizaba el coitus reservatus como un ritual, necesité sintetizarlo más, volverlo más extático, más millonario. Y así durante la práctica, recuerdo que ni siquiera me acordaba, dijéramos, de los órganos creadores ni del cuerpo físico,
sino en sublime éxtasis místico realizaba el trabajo en la novena esfera. Ello dio por resultado, se refinó ese tipo de energías del sexo. Y fue tal tipo de energía el que vino a formarme los estigmas en las manos de mis pies. Así triunfé. Más tarde ya, mucho más tarde en el tiempo, pasé más allá del trabajo en la novena esfera. Hoy en día ya estoy prohibido de trabajar, dijéramos, con el Sahama y todo. Sin embargo, esta prohibición no vino sino cuando ya conseguí la androginia de amonio sacas. Esa androginia se consigue cuando se desposa uno con su valquiria, es decir, con su alma espiritual. En el hombre ella es femenina, en la mujer es masculina. Como quiera que logré tal desposorio místico, ya pues el trabajo de tipo mágico, sexual, dijéramos, en la novena esfera, ya sería pues hasta cierto punto un poco absurdo, ¿no? Por el motivo de que ya tengo a las dos almas adentro. Estoy íntegro desde ese punto de vista. Así pues, vean ustedes cómo poco a poco se va uno refinando la energía y refinando el aspecto sexual. Se empieza en una forma grosera, burda, pero con el tiempo, conforme uno disuelve los elementos inhumanos, es obvio que tiene que irse espiritualizando hasta que por último llega a una castidad absoluta. Así son las cosas, miradas tal como deben ser, que no es posible exigirle a un par de principiantes que tengan la santidad de un Francisco de Asís. Coloquémonos en el terreno de los hechos concretos y prácticos.